Buenos días hermanos, qué gusto poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy, domingo 19 de julio del año 2020, para darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, mis hermanos, a cada uno de nuestros simpatizantes, nuestros amigos que van a estar conectados con nosotros el día de hoy, ahí en su lugar donde están. A cada uno les voy a suplicar que cierren sus ojos, que puedan inclinar su rostro, pues vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta preciosa mañana por el privilegio, Señor, que nos das de poder reunirnos nuevamente como tu iglesia. Aún en la distancia, Padre Celestial, somos un cuerpo, somos uno. Te suplicamos, Padre, que tú nos puedas guiar a través del día de hoy, que tu Santo Espíritu nos pueda redarguir, nos pueda instruir en esta mañana, que el consejo de tu palabra, que el mensajero pueda ser aquel que nos traiga tu palabra a tu pueblo. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así, hermanos, después de haber orado, les voy a suplicar que busquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 12, primera carta de Corintios capítulo 12, vamos a leer de los versículos 1 al 12. 1 Corintios 1, 12, y la palabra del Señor dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén, hermanos. Después de haber orado, después de haber leído su palabra, vamos a preparar nuestro corazón con estos dos preciosos himnos: Soy feliz en el servicio del Señor y fiel mayordomo seré. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Tengo paz, contentamiento y amor al servir al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. Hoy dedico mis talentos con fervor, serviré al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En la lucha nunca faltará el valor que me da el Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor. Cuán alegre yo me siento al servir a mi Señor. Soy feliz en el servicio del Señor, muy alegre, tan alegre. En las noches va conmigo el buen pastor, cuando sirvo al Salvador, al servir al Salvador, al servirle con amor.
Vengo rendido a tus pies, Señor, quiero fielmente depositar diezmos, talentos, mi don de amor, ofrenda grata hoy vengo a dar. Todo buen don viene del Señor, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Probadme en esto, dice el Señor, y bendiciones derramaré. Fiel a mis votos de te seré, testigo digno de mi Señor. Todo buen don viene del Señor, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, en día fiel siervo iré. Si vas conmigo no dudaré, en tus promesas yo confiaré. De lo que es tuyo yo te daré, y almas preciosas cosecharé. Todo buen don viene del Señor, ¿cómo negarlo podré? Fiel mayordomo de Cristo seré, y un día fiel siervo iré. Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un privilegio enorme el poderles llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y para mí pues es un gozo, por sobre todo a la distancia. Sabemos de que pues Dios está preparando algo mejor para todos aquellos que le creemos. Y esperamos de que cuando regresemos a estar unidos en el templo pues podamos seguir alabando y glorificando a nuestro Señor con gozo y por sobre todo llenos de bendición. Vamos a ahí en sus hogares con sus familias, les voy a pedir de que cerremos nuestros ojos, que inclinemos nuestro rostro, vamos a elevar una oración. Amantísimo Padre, Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu amor y por tu misericordia, porque el día de hoy nos das el privilegio de podernos levantar y ver un día más. Gracias Padre por las bendiciones que tú has derramado sobre nuestras vidas, que sabemos la situación Señor, pero aún así tú nos sigues respaldando y sigues guardando nuestras vidas Padre. Gracias por la vida de cada uno de los oyentes, bendícelos, que sea de provecho y de bendición tu palabra, Padre, pero que lo más importante es que podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias, Padre. Te pido que tú guardes nuestros corazones y que por medio de tu Espíritu Santo tú nos puedas ayudar a poder discernir de la mejor manera tu palabra, y lo más importante es aplicarla no solo en nuestras vidas, sino en las vidas de aquellas personas que no te conocen, Señor. Gracias, Padre, te damos y todo lo pedimos y suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, así en sus Biblias les voy a pedir que abramos en el primer libro de Corintios, capítulo número 12. Vamos a leer sobre los dones espirituales y vamos a leer del 12:1 al 12 al 11. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios, y por sobre todo, hermanos, en lo que ustedes buscan el pasaje de la Biblia de Dios, 1 Corintios 12, del 1 al 11, vamos a ver de que realmente Dios, cuando habla de administración, no se refiere exclusivamente solo a lo que tenemos económicamente ni materialmente, sino que también hay ciertas
cosas que nosotros debemos de entender y aprender, que también somos administradores, ¿verdad? No solo de lo que nosotros ganamos a fin de mes, no solo de lo que yo me compré y tengo para el Señor, no necesariamente es sobre eso, sino que también tenemos la administración de nuestros dones, que es algo, un regalo de parte de Dios, y también sobre lo que yo puedo hacer con mis manos o sin mis manos, pero porque tengo habilidades y porque vienen de parte de Dios, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable con el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, dice la palabra de Dios, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, dice la palabra de Dios. Hermanos, si nos damos cuenta acá en este pasaje de la Biblia, pues Dios, aparte de lo material que nosotros tenemos y nos da también algo que es espiritual, algo que es interno, que quiera, si lo vemos así, pues es algo que viene de parte de Dios, es un regalo de parte de Dios, y que se le llaman dones. Y lo que realmente Dios quiere con eso es que nosotros lo pongamos en práctica, ¿verdad? Que empecemos a utilizarlos. Durante mucho tiempo puede ser que los tengamos guardados, pero Dios quiere que los empecemos a usar, porque prácticamente los dones son para dos cosas: para el provecho de nosotros, porque lo menciona la palabra de Dios, y también para aquellos que no le conocen, ¿verdad? Nosotros podemos cambiar vidas, podemos hacer que la gente conozca a Cristo si nosotros empezamos a utilizar nuestros dones, ¿verdad? De lo contrario, si nosotros no lo hacemos, estamos desperdiciando algo precioso, estamos desperdiciando un regalo que viene de parte de Dios. Pero el día de hoy vamos a ver la administración de los dones y talentos, ¿verdad? Todos, pues nosotros tenemos cualidades como individuos y que la venimos desarrollando poco a poco. Pero en la vida espiritual también se nos dan. Por ejemplo, si yo vengo y empiezo a practicar y a estudiar piano, por ejemplo, yo con el tiempo voy a empezar a hacerlo de una mejor manera. Voy a aprender más, voy a empezar a leer las notas musicales, y con el tiempo, después de solo ir apachando las teclas, ya voy a poder sacar sonidos y música que sean agradables. Y lo mismo es con los dones espirituales. A mí se me da uno y de la noche a la mañana puede ser de que yo no lo voy a poder utilizar bien, pero voy a tener tiempo para ir perfeccionando el uso de mi don para servicio del Señor, ¿verdad? Entonces vamos a ver 3 puntos bien importantes sobre la administración de los dones y talentos. Como primer punto vamos a ver que todos nosotros somos ministros del Señor. Y en 1 Corintios 4, vamos a leer, a buscar en nuestras Biblias, 1 Corintios 4, 1, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: así pues, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores. 2 cosas bien importantes que Dios nos dice que nosotros somos: servidores y administradores, ¿verdad? Yo creo que nosotros debemos de darnos cuenta de que Dios está hablando de nosotros acá, de que nos ha puesto mucho más de lo que creíamos en nuestras manos. Porque a veces creemos de que solo tenemos nuestra vida para administrar, y no es así. También debemos de administrar lo que yo tengo y lo que Él me ha dado.
lo que yo he hecho y lo que Él quiere para mí con lo que yo ya tengo, ¿verdad? Un don prácticamente es un gran privilegio para uno que es creyente, porque eso nos ayuda a que cuando yo tenga que ir más adelante a llevar el mensaje de la palabra de Dios, mi don es el que va a ayudarme a que se cumpla lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese he aquí yo estoy, mi don es parte, va incluido en esto, ¿verdad? Pero Dios quiere que nosotros creamos, que nosotros nos creamos de que nosotros somos servidores y administradores. Y miren qué gran responsabilidad. Cuando nosotros llevamos ser administrador y ser servidor a un trabajo secular, decimos, wow, este puesto sí es grande y tiene una gran responsabilidad y puede ser que son muchas cosas y vale más. Imagínense cuando lo llevamos a un plano espiritual, qué tan importante también puede ser administrador y servidor. Yo creo que Dios a veces se enfoca en esto de que nosotros creamos lo que Él quiere que nosotros seamos, para que le pongamos importancia y para que le demos valor. Si alguien a mí en el trabajo me dice, mire, desde el día de mañana usted va a ser administrador de la empresa, yo me voy a sentir primero muy feliz y segundo voy a decir, wow, es una gran responsabilidad, voy a ganar mejor. Entonces yo le voy dando valor a la posición, le voy dando más valor al decir yo soy un administrador. Pero el mismo valor deberíamos de darle cuando Dios a nosotros se refiere como administradores y por más todavía servidores de Dios, ¿verdad? Si para mí es bien importante un título, este también es un título, administrador y servidor de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, para que veamos que como primer punto vamos a ver que todos somos ministros del Señor. Y prácticamente dice que la Biblia nos enseña que todos los creyentes somos ministros. Y ve aquí, no solo los pastores, no solo los diáconos, no solo los líderes, sino que todos, porque aquí dice, así pues tengamos los hombres por servidores de Cristo. No hace una especificación de decir, bueno, solo los adultos, solo los ancianos o solo los jóvenes. No, prácticamente dice que todos somos ministros de Dios. La palabra ministro en la traducción de la palabra del término griego dice diaconía, que quiere decir siervo. Y esto es algo que nosotros debemos de entender porque es la parte esencial del cristiano, el servir, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en que nosotros solo somos para ir y regresar los domingos a la iglesia, estamos perdiendo realmente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Y recordemos que Dios dice que nosotros somos siervos de Él, estamos para servir, pero no solo a Él, sino que también a las demás personas, ¿verdad? Cuando Dios estaba con sus discípulos, el Señor les servía a ellos y ellos aprendieron no a ser servidos, sino que a servir de la misma manera como lo hacía Jesús a los demás. Porque el mandato que les dejó es ir con los demás, no con ellos mismos. Si le hubiera dicho, bueno, ya me voy, le va a decir Jesús, bueno, entonces quédense ustedes solos acá y siguen su vida normal y se sirven entre ustedes. No, el que ellos hayan aprendido cómo ser un verdadero siervo era para ser aplicado con los demás, también conmigo mismo. Pero lo más importante y lo más satisfactorio para el cristiano es que la palabra de Dios se aplique no solo en mi vida, sino que también en la vida de los demás, ¿verdad? Somos colaboradores, dice que somos colaboradores de Dios en 1 Corintios 3:9. Dice la palabra de Dios, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Miren, ¿qué tan importante es la palabra de Dios para el creyente? Y de la misma manera nosotros debemos de hacer la importancia de la palabra de Dios, porque dice acá en el 9, porque nosotros somos colaboradores. Mire, y aquí nos menciona algo más. Dice, colaboradores, somos labranza y edificio de Dios. O sea, no solo somos servidores, no solo somos administradores, sino que somos colaboradores,
labranza y edificio de Dios. 5 cosas bien importantes que Dios nos dice qué somos nosotros para Él y qué somos nosotros también para aquella gente que no le conoce. O sea, si lo queremos ver así, no somos personas sencillas en la tierra. Debemos de darnos nuestro valor, el valor que Dios a nosotros ya nos dio. Usted no se sienta ni menospreciado, ni se sienta menor que otro, sino mire lo que dice la palabra de Dios respecto a lo que es usted para Él. Administrador, servidor, colaborador, labranza y edificio de Dios. 5 cosas que Dios dice que nosotros somos para Él y que debemos de serlo para las demás personas. Por eso dice que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Y por eso es de que dice que es para todos. Porque Él está enfocado en de que la gente, todas las personas del mundo deben de ser salvas. Todas deben de conocer al Señor. Si nosotros nos enfocáramos en que solo los adultos deben ser salvos, el resto entonces de nada nos serviría. Teníamos que esperar todos hasta ser adultos para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Y no, y dice que aquí que todos lo somos. ¿Verdad? También dice, todos los creyentes hemos sido llamados a servir de acuerdo a los dones que el mismo Señor nos ha dado. Hay muchos dones y hay gente que tiene distintos y varios, pero ninguno es superior a otro. Hermanos, nosotros lo que debemos de observar es de que hay diversidad de dones, pero lo importante es que nosotros nos enfoquemos en el nuestro, no en el de los demás, sino que en nuestro don, en el que Dios me ha dado a mí, en el que Dios quiere que yo me desarrolle, en el que Dios quiere usarme. Y yo, después de haber entendido cuál es, empezar a entregárselo a las manos de Dios. ¿Por qué? Porque yo ya soy un instrumento útil para Dios. No es que, bueno, ahora ya tengo mi don y es mío y me lo voy a quedar. No, es como aquel que dice, bueno, yo ya tengo un título, ahora ya soy doctor, ingeniero, administrador y bueno, y así me quedo. No, esto es para el servicio de Dios, ¿verdad? Entonces, como primer punto, tenemos que entender de que todos somos ministros de Dios, que todos tenemos dones, por lo menos uno, puede ser de que muchos tengan más de uno, pero lo importante es usarlos. ¿De qué me sirve a mí tener 2 carros si yo no los voy a usar? Prefiero mejor tener uno y darle un buen uso, y no tener 2, 3 carros para tenerlos guardados. De nada me sirve, se me van a dañar, se me van a arruinar, hay que darles mantenimiento. Lo mismo es con los dones. Dios sabe nuestra capacidad, Dios sabe hasta dónde nosotros podemos servirle, y entonces nos va a dar 1 o 2 o 3, depende cómo yo pueda hacer uso de uno, nos va a dar más. Pero si yo no puedo utilizar ni hacer uso de un solo don que Él me ha dado para su servicio, no espere que nos vaya a dar ni 2 ni 3. Y tampoco nos va a dar el que yo quiero, sino el que Él considera que yo puedo utilizar y puedo administrar bien para su servicio. Hermanos, como punto número 2, vamos a ver usando con provecho nuestros dones y talentos. Primera de Corintios, ya leímos en el 12 de que Dios nos los ha dado y que realmente nosotros debemos de hacer uso adecuado de ellos para provecho nuestro y también para el provecho de las demás personas, ¿verdad? Es como el ejemplo que yo les ponía del vehículo. Si yo tengo un vehículo y ni yo mismo lo sé aprovechar, tampoco voy a andar ofreciendo entonces a la demás gente que venga conmigo, porque tampoco lo voy a aprovechar. Y aquí Dios dice de que nosotros debemos de usar con provecho nuestros dones y talentos. Dice, el Señor nos ha provisto de talentos y dones para provecho, en primer lugar de nosotros mismos y de aquellos que nos rodean. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos presente a la hora de poder llevar el mensaje de la palabra de Dios. Ya habíamos leído y hemos aprendido de que dones hay muchos, talentos hay muchos, habilidades hay muchos, pero Dios sigue siendo el mismo. No importa que yo hoy pueda ser un buen mensajero, que yo mañana pueda ser alguien que puede alabar de la mejor manera a Dios y que por medio de la alabanza yo lleve a personas a Cristo.
Eso no quiere decir de que yo sea mayor que los otros. No, debemos de quitarnos esto que el mundo nos ha metido en la mente, de que yo soy mejor que el otro, de que yo sí puedo y aquel no. No importa. Cuando uno llega a una congregación, no crea que uno se va a encontrar gente administradora de la mejor. Puede ser, estamos aprendiendo. Tampoco vamos a encontrar un coro celestial, pero lo hacemos con gozo y con amor. Y ahí es donde realmente Dios ve que estamos dándole uso a nuestro don. Porque Dios no dice, el que pueda cantar mejor, que solo él cante. No, el que pueda predicar mejor, es ese que solo él tiene que predicar. No, sino que dice que hay varios, diversidad, y todo mundo lo puede hacer. Que tengamos resultados distintos es muy diferente al darle o no darle uso. Dios quiere que lo usemos porque al final dependemos del Espíritu Santo de Dios, no de mi capacidad. Yo tengo los dones, yo tengo los talentos, tengo las habilidades, pero por sobre todo estoy bajo la autoridad del Espíritu Santo. Porque ¿de qué me sirve tener dones, habilidades y talentos si no los voy a poder usar? Y tampoco los voy a usar de la mejor manera, Dios me los va a quitar. ¿Verdad? Si yo compro 2 vehículos y solo utilizo uno, en algún momento se me va a dañar uno y el otro lo voy a tener que vender porque no me sirve de nada o yo no lo supe administrar bien. Lo mismo es con los dones, ¿verdad? Si Dios ve que yo no uso bien mi vehículo, a lo mejor me lo van a quitar, no me de nada me sirve tenerlo, ¿verdad? Entonces dice que nosotros debemos de buscar que en la administración también es esto, ¿verdad? Que es el don que el Señor a mí me ha dado. Si yo todavía no lo he encontrado, debemos nosotros de buscar internamente, como dice la palabra de Dios, que vayamos en la intimidad con Dios y le diga, Señor, yo quiero saber cuál es mi don. ¿Por qué? Porque primero nosotros a veces nos quejamos con Dios que nos use, cuando yo no sé ni siquiera cuál es mi don. Y cuando yo siento cuál es mi don, no lo quiero usar, porque no es el que me gusta, pero no estamos en el punto de que me gusta o no me gusta esto, sino aceptar lo que Dios tiene para mí, porque de esto Él nos va a usar para que la gente llegue a Cristo, ¿verdad? Nosotros cuando nos convertimos al Evangelio, nos volvemos muy celosos de la palabra de Dios y a veces no la queremos compartir. Y caemos en ese error de que yo ya soy salvo y con eso estoy tranquilo y satisfecho. No necesariamente. Debemos de buscar lo que dice la palabra de Dios, que yo lo que pueda hacer es también para los demás. Si yo hoy busco un beneficio para mí, ese beneficio también debe ser de bendición para mi hijo, para mi esposa y para mi familia, ¿verdad? No solo para mí. Si yo encuentro salvación en la palabra de Dios, no solo es para mí, sino también para mi familia y para todas aquellas personas que no le conocen, ¿verdad? Las habilidades especiales dadas a cada persona por el Espíritu Santo son llamados dones espirituales. Nos capacitan para ministrar las necesidades del cuerpo de los creyentes, o sea, a la iglesia. Vamos a buscar en la palabra de Dios Santiago 1:5. Ahí vamos a ver cómo es que Dios nos habla también respecto a los dones. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso, hermanos, si usted no sabe cuál es, aquí dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque la administración no solo de lo material que tenemos, sino que de un don espiritual necesita sabiduría de parte de Dios. Nadie puede hoy ser un emprendedor sin la dirección del Espíritu Santo. Hablando de los que somos creyentes. Yo sé que hoy mucha gente es emprendedora, qué bueno. Pero en el caso de los que somos creyentes, sabemos de que ser emprendedor tampoco es solo tirarnos al agua, sino que nosotros siempre todo lo hemos dejado en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que bendice, porque Él hace que se prosperen las cosas, porque al final
todo lo que nosotros hacemos y decimos es para honrarlo a Él. Entonces, si yo soy un emprendedor y no lo pongo en las manos de Dios, todo lo que yo tenga como ganancia y haga, soy yo. Voy a decir, yo lo hice, yo lo logré, yo gané, yo vendí. En cambio, cuando nosotros lo hacemos pensando en de que nosotros todo lo hacemos para honra de Dios, nosotros decimos gracias Dios por lo que me diste, por lo que yo puedo hacer y por sobre todo de lo que a mí venga, también yo te doy lo que corresponde, ¿verdad? Eso es ser un buen administrador de lo que yo soy, de lo que yo tengo, de lo que yo voy a tener. Nosotros nos preparamos como administradores no solo para lo que yo tengo ahorita, sino para lo que me va a venir más adelante. Porque cuando uno se vuelve un emprendedor es porque sabemos de que tenemos un futuro. Y tenemos que aprender a ser buenos administradores ahorita para que cuando se llegue este momento ya sepamos qué hacer. Nosotros debemos de aprender a ser administradores para el futuro. No para cuando ya seamos administradores. O sea, ahorita nos estamos preparando porque Dios tiene grandes cosas para nosotros con todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Las empresas no se iniciaron ya construidas, no, alguien empezó con lo que tenía en sus manos. Y lo mismo es para con nosotros, hermanos, ¿verdad? Entonces ahí dice, y el cual ha dado a todos abundantemente. Miren lo que dice la palabra de Dios. No, es que yo no sé cuál es mi don y no sé qué hacer. Mire, dice, si tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual ha dado a todos, y mire, abundantemente. No nos podemos quejar de que yo no sé cuál es que a mí no me ha dado ninguno, porque todo nos ha dado sabiduría y abundantemente para que la pidamos, ¿verdad? Lo que dice, y le será dada. Esas son las promesas que nosotros creemos de Dios, de que lo que Dios siempre dice es de que siempre nos va a dar, ¿verdad? Nunca yo he encontrado la Biblia donde diga pida y no se le va a dar. No, siempre dice pida y se os dará, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando necesitamos sabiduría, pidamos y oremos a Dios, ¿verdad? Porque no solo es de pedir, sino que también dirigirnos en oración a Dios para que Él guíe lo que yo voy a hacer con mi don, ¿verdad? No se preocupe ponerlo en práctica. Eso es lo que Dios quiere, que lo empiece a poner en práctica. ¿Se va a equivocar? Puede que sí. ¿Le va a costar utilizar su don? Puede que sí. Tal vez la gente cuando usted lleve el mensaje por primera vez no le va a creer. No se preocupe, vuelva a intentarlo. Para eso es que se trata. Es mejor intentarlo que nunca haberlo intentado. Porque la palabra de Dios no se basa, o los resultados de Dios no se basan en mi capacidad, sino en mi capacidad de ser utilizado por Dios, ¿verdad? Y como tercer punto, hermanos, vamos a ver preparándonos para servir. Como primer punto habíamos visto que nosotros todos somos ministros, que todos somos servidores de Dios, que todos tenemos más de un don. Como punto 2 habíamos visto de que nosotros debemos de usar nuestros dones y nuestros talentos para el servicio de Dios y para el servicio de las demás personas. Y por sobre todo que también van a ser para mi provecho. Y como tercer punto vamos a ver que nosotros nos estamos preparando para servir. En 1 Corintios 3, vamos a buscar ahí en 1 Corintios donde habíamos visto. 1 Corintios capítulo número 3 y versículos 4 y 6. Dice la palabra de Dios, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado y lo dará siempre Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros debemos tener presente también de que todo lo que usted está haciendo, todo el proceso que uno lleva para saber cuál es nuestro don, es con un solo objetivo y un solo propósito: servir. Para eso es
el propósito que Dios nos da a nosotros aquí en la tierra es que la gente conozca del Señor por medio de nosotros, porque somos también embajadores, ¿verdad? Hemos visto 5 cosas que Dios nos dice que nosotros somos, y se le suma todavía embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra, y que Dios nos va preparando día con día para que cuando llegue el momento de ser ese representante lo hagamos de la mejor manera. Lo mismo con los dones. Los dones nos vamos a ir preparando poco a poco para que cuando me llegue la oportunidad de usarlo, lo pueda usar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque eso nos hace ser mejores administradores. Nosotros no somos los que vamos en la vida y decir, bueno, a ver qué sale. Nosotros no somos de los que a ver qué sale. Nosotros somos de los creyentes que tenemos fe, que tenemos convicción de lo que dice la palabra de Dios. Porque mire lo que leímos anteriormente, porque dice, si pedimos se nos va a dar. No solo sabiduría, porque hemos pedido muchas cosas desde materiales hasta espirituales y Dios nos ha contestado a su tiempo, a su manera, y nos dio lo que Él quería, no lo que yo quería, pero nos ha contestado. No podemos decir que Dios nos ha dejado, que nos ha abandonado. Hoy por hoy, pues todavía estamos, gracias a Dios, con vida, y eso es un gran privilegio. Con el hecho de habernos levantado, ver un domingo en la mañana cómo sale el sol, ya no muchos lo tienen. Y debemos de aprovechar lo que Dios nos da. Pero para todo esto Dios nos prepara con un solo propósito, para servir. Cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, le dio muchas enseñanzas muy bonitas. Se entretenían con el Señor Jesús. Pero el objetivo no era que entretenerlos, sino que ellos aprendieran a servir a su prójimo. Y lo mismo nosotros. Debemos de aprender a servir no solo entre nosotros como familia espiritual, sino también servir a aquellas personas que no conocen a Dios, porque entonces ahí van a empezar a creer la calidad de cristiano que es usted. Y por sobre todo, si lo hace con sus dones, mucho que mejor. Dice, el Señor nos ha hecho aptos para servir y así dar testimonio a quienes nos rodean. Pablo llama a los corintios niños en la vida espiritual porque aún no eran espirituales saludables, ¿recuerda? Y necesitan ir creciendo, es decir, ir desarrollando la vida espiritual, ¿verdad? Nosotros no somos los cristianos que nos estancamos. A veces en el mundo laboral uno se estanca porque ya no quiere aprender más, porque considera que no es necesario que usted ya tenga que seguir preparándose. Este es el mundo laboral. Llega a un nivel donde ya no quieren absolutamente nada, porque dicen, bueno, ya no tengo nada más que aprender, mi puesto ya no me lo exige, pero nuestro puesto como creyentes es muy distinto. Nosotros todos los días seguimos aprendiendo con la palabra de Dios y es increíble porque cuando uno va a un libro secular, uno lo lee, aprende algo y ahí quedó. Ya no le va a sacar más provecho. Pero cuando uno lee la Biblia, la puede leer 5 veces el mismo versículo y Dios le va a dar una interpretación distinta las 5 veces, no digamos la aplicación. Pero porque la palabra de Dios siempre va a ser eterna, siempre va a tener algo para nosotros en cada momento, aunque sea repetido el versículo, siempre hay algo distinto que Dios nos quiere decir. Y no es que yo no lo aprenda, no, porque simplemente todos nuestros días son distintos y todos los días necesitamos aprender. Y por sobre todo, aprender cómo servir de la mejor manera. Porque también nosotros a veces nos estancamos en el que yo ya soy ujier y me quedo como ujier. Es que yo soy diácono y me quedo como diácono. Es que yo ya porque ya soy maestro de escuela dominical y me quedo como maestro. No, no es lo que Dios quiere. Dios le hubiese dejado a los discípulos, bueno, ustedes son mis discípulos y quédense como siendo mis discípulos por siempre. No, les dijo, miren, vayan, lleven el mensaje, hagan que la gente me conozca, que acepte, para que cuando algún día pues vayamos a su presencia, vayamos y tengamos vida eterna, vida abundante aquí en la tierra y vida eterna en el cielo. Pero nosotros nos estancamos y nos conformamos con lo que yo tengo y con lo que yo soy. Recordemos de que la Biblia sea de provecho para nosotros no quiere decir que yo me la quede. De que los dones, talentos y habilidades sean de provecho para mí también no quiere decir que yo me los quede. Hay gente necesitada,
Hay gente que necesita de que alguien llegue y les hable y les comparte de la palabra de Dios. A veces nosotros nos ponemos en el plan de que yo no tengo ningún don, no sé cuál es, y en vez de buscarlo, sigo diciendo, Señor, no sé cuál es. Quítese eso de la mente de estarle preguntando al Señor, Señor, ¿cuál es? Mejor voy y le pregunto. Todavía me sigo cuestionando cuál será. ¿Será que es este? ¿Será que es el otro? ¿En qué soy bueno? Empiece a hacerlo mejor y Dios nos va a ir guiando para hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, hermanos, para terminar, recordemos que el papel de Apolo fue regar, como leíamos aquí en la palabra de Dios. Es bien interesante porque dice, yo planté, Apolo regó, dice, pues Pablo plantó, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿quién lo ha dado? Dios. Hermano, cuando usted tenga su don y empiece a utilizarlo, usted va a ser la persona que va a plantar esa semillita. Y puede ser que el que viene atrás, con otro don distinto, con otra habilidad, va a hacer que crezca espiritualmente. Pero es lo que realmente Dios quiere de nosotros, que empecemos a utilizarlo. Dios nos va a utilizar a todos, porque dice que esto es para todos. Quiere decir de que si hoy usted plantó y no empezó a crecer, no se preocupe, por ahí viene alguien atrás que tal vez no lo va a hacer mejor que usted, porque todos somos iguales. No hay un don mejor o superior a los demás, ninguno. Ni siquiera el mismo Señor lo dijo. Sino que el Señor nos también, si nos damos cuenta de lo que dice la palabra de Dios, Él pues nos escatimó ser Dios y bajó a la tierra como un Dios supremo, sino que se igualó a nosotros. Fue igual que nosotros, humilde, sencillo, murió de la misma manera que nosotros podemos hacerlo. Entonces no podemos decir que yo soy mejor que el otro, y cuando Dios vino a la tierra, Él no lo fue. Entonces no podemos decir de que solo yo puedo, que solo yo tengo la capacidad. No importa. Y no importa cómo usted lo haga. Usted empiece a servir en su casa, en su iglesia, en su colonia, en donde usted quiera. No se preocupe si le salió bien o si le salió mal. Al final el resultado, ¿quién lo da? Dios, ¿verdad? No nos preocupemos de que si hoy canté bien, canté mal, qué dirá la gente. No se preocupe el qué dirá la gente. La gente siempre va a decir. Preocúpese qué dice Dios de lo que usted está haciendo, ¿verdad? Los dones no son para que la gente vea qué tan bueno soy, sino que los dones son para que Dios vea de que yo sí estoy poniendo en práctica lo que su palabra dice, ¿verdad? Que yo estoy cumpliendo en mi papel de ser un buen hijo de Dios. Y eso nosotros debemos de entenderlo y debemos de empezarlo a poner en práctica. No se preocupe, la gente siempre va a hablar. La gente siempre va a decir dos cosas, lo hizo bien y lo hizo mal. Para Dios solo hay una cosa, lo estamos haciendo bien cuando estamos bajo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, para concluir, recordemos de que Dios nos enseñó el día de hoy de que tenemos que administrar dones, talentos, que no solo soy un administrador de dinero, sino que también de la vida espiritual, que es lo más importante, y la vida espiritual también de las personas que me rodean, de mi familia, de mis conocidos, de mis amigos, y que todos, incluyendo desde el más pequeño al más grande, todos somos ministros, todos somos servidores de Dios, ¿verdad? Que no se nos olvide esa parte, que no solo el pastor, no, sino que somos absolutamente todos. Segundo, que debemos de usarlos de la mejor manera, de provecho para nosotros y para también las demás personas. Y por último, de que Dios lo hace esto para prepararnos para ser mejores servidores, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí donde estamos con nuestras familias, vamos a tener este momento tan precioso que es sobre la reflexión de lo que Dios nos ha dado en su palabra y cómo es que yo debo de ser útil en las manos de Dios, ¿verdad?
el deseo más grande de todos debería ser y ser buenos representantes de Dios aquí en la tierra, porque eso es lo que Dios nos dice que nosotros somos, ¿verdad? Somos administradores, que somos servidores, que somos embajadores, que somos representantes, templo y labranza de Dios. Imagínense todos los títulos que nos dan. Ni siquiera el decir yo soy doctor, yo soy ingeniero, yo soy arquitecto, se compara a todo lo que Dios a nosotros ya nos ha dado por título. Debería ser un privilegio enorme, ¿no? Si imagínense, a veces uno se siente pero dichoso porque le dicen licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor, y que le digan a uno ahora administrador, representante, embajador. Y los embajadores son personas importantes en los países, no se crea. Imagínense todo lo que a nosotros Dios nos da, debería ser un privilegio. Así que cuando yo lleve la palabra de Dios, tengan la certeza, tengan la convicción de que realmente usted va con el poder de la palabra de Dios, ¿verdad? No, que no lo intimide el mundo, porque usted lleva algo mucho más poderoso, no solo acá, sino que también acá en su corazón, que es a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, para concluir, le voy a pedir de que ahí donde estamos, que nos tomemos de la mano con nuestras familias y que inclinemos nuestro rostro. Vamos a elevar una oración, y que si alguien en algún momento pues tiene el deseo de abrir su corazón a Dios, tiene el deseo de ir a servir a los demás, ahí donde está usted puede hacer una oración para aceptar a Cristo en su corazón. Lo importante en el deseo de Dios es de que nosotros le conozcamos y que aceptemos como suficiente Salvador para ir a empezar a aplicar lo que dice la palabra de Dios. Pero si hay alguien que no conoce del Señor, ahí con su familia, puede levantarle la mano y decirle: mira, yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Hoy es el día, ya no podemos esperar más, ya no podemos esperar un año distinto al que tenemos. El momento es hoy, el momento de aceptar a Cristo es ahora. Mañana no sabemos si vamos a estar, mañana no sabemos si va a ser un mejor día o un mejor año, pero debemos de estar preparados para lo que venga. Y no solo respecto a lo que estamos viviendo en el tema de salud, sino para que todo lo que venga. Por eso es que Dios todos los días nos cambia. Con el mismo pasaje de la Biblia nos cambia la interpretación, porque todos los días son distintos y debemos de estar preparados para todos los días, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Padre, gracias te doy por este precioso momento que tú me diste de poder meditar en tu palabra. Y lo importante, Señor, que es poder tener un don. Y lo más importante todavía es poderlo hacer uso de ellos para beneficio nuestro y beneficio de aquellos que nos rodean, Padre. Perdónanos, Señor, si en algún momento te hemos fallado con el hecho de no ir a buscarte y pedirte sabiduría para determinar cuál es mi verdadero don. A veces soy negligente también con el uso del mismo. Y te pido, Padre, que tú me perdones, pero yo los quiero utilizar mis dones y mis talentos para que seamos buenos administradores, Señor, así como lo dice tu palabra, que podamos usarlo no solo en nuestra casa, si ahora ya no lo podemos usar en los templos, que podamos usar nuestro don en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros conocidos, donde trabajamos, Padre. Gracias, Señor, te doy y te pido una bendición grande para cada uno de nuestros oyentes, para cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista del Camino, que tú los bendigas. Que tú nos guardes, Padre, de esta situación. Sabemos de que tú no vas a permitir de que nada al creyente pueda dañarle. De lo contrario, es de bendición las cosas que pasan en nuestro país y en nuestra vida, Padre, porque de ahí aprendemos, de ahí viene la enseñanza, para que más adelante, Padre, podamos ser de testimonio y de bendición para otros que pueden estar en la misma situación. Gracias, Señor, te doy y todo lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Después de haber escuchado el mensaje del Señor para nosotros en esta mañana, le damos gracias por su grande amor, su misericordia que nos permite el poder tener acceso a esta libertad de poder escuchar su palabra. Así, hermanos, les voy a recordar de nuestras actividades para esta semana, que dan inicio el día miércoles con nuestro servicio de oración. A las 5:30 de la tarde empezamos nuestra actividad.
A las 6 empieza con la publicación en Facebook y en YouTube. Esté atento para poder conectarse con nosotros esta semana. Luego tenemos los grupos homogéneos los días miércoles a las 9 de la mañana y 4 de la tarde se reúne Unión Femenil. Luego tenemos la Unión Varonil los días viernes a las 7:30. Unión Juvenil tiene su actividad por Zoom el día domingo a las 6 de la tarde. Esté atento para conectarse. Asimismo, nuestra actividad de células la tenemos el día jueves y el día sábado. Póngase listo para estar conectado con su líder para poder seguir las instrucciones. Y el día domingo empezamos nuestra actividad con nuestra escuela de líderes a las 8 de la mañana, escuela dominical a las 10 de la mañana y nuestro servicio general de adoración como este a las 11 de la mañana. Así, hermanos, vamos a despedirnos con una oración antes de entonar los últimos 2 cantos, así que les suplico que en su lugar donde estén pueda cerrar sus ojos, pues vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y bendito sea tu nombre, Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, agradecidos, Señor, por toda tu misericordia, porque a través de esta mañana tú pudiste estar con nosotros, pudimos escuchar el consejo de tu palabra, suplicándote, Padre, de que tú puedas ayudarnos a poner en práctica, Señor, el poder poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades en el servicio para ti, Padre Celestial. Te damos gracias, Padre, por el mensaje que tú pusiste en el corazón de mi hermano Juan Carlos. Y así, Padre Celestial, en este precioso día, te suplicamos, Señor, que nos puedas bendecir, que nos acompañes el resto de la semana. Estamos agradecidos, Padre, porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Así, hermanos, vamos a entonar estos 2 últimos cantos. Acepta hoy esta ofrenda y noble sostén. Dios les bendiga. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma y en tus fuerzas mía tiene paz, mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca la lucha
desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si estás conmigo, ni a la misma muerte temeré. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús el Señor. Nunca la lucha desmayar